Y les prometimos análisis justamente a partir del resultado electoral en La Nación. Claramente Sergio Massa se impuso el balotaje, pero hay otras fuerzas políticas que tallan en el medio con vistas a lo que va a pasar el 19 de noviembre y uno de ellos es cordobés, tiene nombre y apellido, se llama Juan Schiaretti, otra también tiene nombre y apellido, la dirigente de izquierda Miriam Bregman, con Vero Urriola-Beiti. A ver, comenzamos a desgranar toda esa información. ¿Qué tal, Verito? Buen día, Silvia. Muy Bueno, buen día. arrancamos con Schiaretti, un muy buen resultado. Logró 7 puntos en esta elección general, mejoró su performance de lo que fueron las primarias en el medio del debate presidencial, ¿no? ¿Él fue el único que capitalizó el debate? Sí, pareciera que logró capitalizar algo que parecía que en realidad le iba a restar, esto de poner el foco en su gestión en la provincia de Córdoba. Es más, de hecho, él agradeció luego que a través de las redes sociales se hubieran hecho tantos memes de su participación en el debate presidencial. Pero sí es cierto que evidentemente logró capitalizar lo que fue el debate. En este sentido fue útil para visibilizar su proyecto, pero también su figura política a nivel nacional. Esto, por un lado, vinculado además con las bancas que logra, como decía Fer recién, ahora Schiaretti en el Congreso Nacional. Y algunos se habrá preguntado, por lo menos en las redes sociales así trascendió y se dejó asentado, ¿quién no había aceptado a Schiaretti dentro de Juntos por el Cambio? Y ¿no? todos Si hubiera recordaron, cambiado bueno, ese rol de fuerza. ¿qué hubiera pasado si no ocurría lo que sucedió? Claro. Bueno, no sabemos. Con el diario del lunes. Pero sí es cierto que hubo un intento de acuerdo previo a las PASO de Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, cuando todavía era un dirigente competitivo dentro de Juntos por el Cambio antes de perder las primarias frente a Patricia Bullrich. Sí es cierto que arranca una nueva etapa, lo dijo Sergio Massa, quien logró superar además también la performance de Unión por la Patria en las primarias del 13 de agosto. Arranca una nueva etapa, ¿por qué? Porque ahora sí es blanco sobre negro, están claramente sobre la mesa los proyectos antagónicos, el proyecto de la motosierra, así lo define el propio Javier Milei, el candidato de La Libertad Avanza, frente al proyecto de los trabajadores, de la producción, del trabajo, de las exportaciones que está proponiendo Sergio Massa. Sí es cierto, Silvia, que arranca en esta etapa otra instancia que es la de buscar alianzas. La unidad nacional. Exacto. Y mencionó a Miriam Bregman. Mencionó a Miriam Bregman, pero también a los radicales. También en algún momento entre las PASO y las elecciones de ayer, Sergio Massa habló de algunos dirigentes del PRO. Dijo, no se sorprendan si este gobierno de unidad nacional que está proponiendo Sergio Massa integra también a dirigentes que en algún momento conformaron la coalición Juntos por el Cambio. ¿Y por qué digo conformaron la coalición Juntos por el Cambio? Porque ahí también hay que poner el acento. Blanco sobre negro el proyecto de Milei y el proyecto de Massa. En el medio, ¿qué es lo que va a pasar con Juntos por el Cambio? ¿Qué efecto va a generar la derrota hacia adentro de la coalición opositora, teniendo en cuenta que hubo un tibio, muy tibio apoyo de Gerardo Morales, el gobernador de la provincia de Jujuy? No estaba ayer, ¿no? No estaba ayer, no estaba. Muy poca presencia radical, digo del radicalismo histórico. Sí, hoy hay un radicalismo que es más amarillo que radical, pero los radicales históricos no estuvieron y además también es cierto que hay que prestar especial atención a, por ejemplo, Elisa Carrió, que apareció ayer sobre el escenario. Subió después. Ya había empezado a hablar justamente. Llamativo porque, bueno, sabemos que Elisa Carrió se mantuvo absolutamente ausente durante la campaña previa a las elecciones generales y es más, en algún momento, antes de las elecciones de las primarias del 13 de agosto, había dicho que la propuesta de Patricia Bullrich significaba ajuste, que ajuste se traducía en represión y es más, Elisa Carrió hasta deslizó la posibilidad de represión con violación a los derechos humanos. ¿Cómo se vuelven de esas críticas? Bueno, en principio ayer, arriba del escenario, de alguna manera pareciera dándole más la despedida a Patricia Bullrich que, bueno, celebrando algo que, claro, no había ya nada más para celebrar dentro de Juntos por el Cambio y mucho menos para Patricia Bullrich y para Mauricio Macri, que fue de alguna manera el gestor de la candidatura de Patricia Bullrich, que enfrentó finalmente a Horacio Rodríguez Larreta. Sí estaba Horacio Rodríguez Larreta sobre el escenario, no estaban los gobernadores que había prometido Patricia Bullrich, decíamos, no estaba Morales, no estaba Cornejo, los gobernadores electos en el país en las elecciones previas justamente a estas generales, es decir, aquellas provincias que desdoblaron sus comicios locales, no estaban sobre el escenario. No, y además un discurso de Patricia Bullrich que parecía más en retirada, ¿no? Sosteniendo
esto de la lucha antikirchnerista, que evidentemente tampoco logró capitalizar, ¿no? Porque, bueno, ella basó su campaña precisamente en esto de eliminar al kirchnerismo, y es claro que el electorado en la Argentina no está dispuesto a digerir una propuesta de este tipo. Pero, ¿sentís que sorprendió el resultado al propio Juntos por el Cambio, el resultado de Patricia Bullrich como candidata con el 20 y pico por ciento, 23%? Sí, ya había algunos indicios de que Patricia Bullrich estaba bajando su nivel de... ¿Pero esperaban ese número? Pero pareciera que no, y además ese número sumado a lo que pasó en algunos otros distritos. El caso de perder el municipio de Lanús es muy fuerte para Patricia Bullrich, muy fuerte para Néstor Grindetti. En Lanús se impuso Julián Álvarez, el candidato de Unión por la Patria, además alineado con la Cámpora. Y en Lomas de Zamora. Y en Lomas de Zamora, Federico Termín, ¿no?, logró el 49% de los votos en Lomas de Zamora, pese a la campaña que hubo para tratar de capitalizar el escándalo Insaurralde. De hecho, Patricia Bullrich cambia el cierre de campaña. En principio iba a ser en Lanús, finalmente decide que sea en Lomas de Zamora para esto de, bueno, tratar de sacarle provecho a ese supuesto caso de corrupción. Bueno, lo cierto es que evidentemente no le alcanzó a Patricia Bullrich y tampoco le alcanzó teniendo en cuenta las diferencias internas y el coqueteo de Mauricio Macri con Javier Milei hasta último momento. Mauricio Macri hablando de La Libertad Avanza como un espacio con buenas ideas, pero un espacio inmaduro. Ese es otro dato a tener en cuenta. ¿Qué es lo que va a pasar de aquí en adelante con Mauricio Macri, que ha tenido gestos reiterados hacia el candidato de La Libertad Avanza? Gracias, Berito. En un ratito seguimos hablando de esto por las declaraciones que hizo Milei, ¿no?, el candidato presidente de La Libertad Avanza, saludando y felicitando a quienes habían resultado electos como candidatos de Juntos por el Cambio. Y ahí también se observa alguna intención de, bueno, empezar a desandar el camino hacia la segunda vuelta.